cientos de pueblos y ciudades nacieron a partir del paso del tren. La expansión del ferrocarril fue modificando el espacio, no solo con el tendido de las líneas, sino también con la llegada de los inmigrantes y la fundación de numerosas colonias. Estas colonias dieron origen a localidades que fueron creciendo de la mano del campo y del comercio. En definitiva, los rieles creaban poblados. Sin embargo, la historia de nuestra región antes de 1870, cuando aún no había llegado el ferrocarril, fue la de un espacio de frontera. Desde la época colonial española, aquí se mezclaron y enfrentaron actores de mundos distintos, blancos e indios. Ambos se disputaron el control del espacio, confrontaron sus culturas, pero también intercambiaban productos, costumbres o firmaron los tratados de paz. La línea imaginaria que separó ambas sociedades se mantuvo con cierta estabilidad en un corredor que iba de este a oeste, desde la franja norte de las actuales provincias de Buenos Aires, pasando por el sur de Santa Fe, Córdoba, San Luis, hasta la región de Cuyo. Hacia la década de 1780, la frontera sur del Virreinato del Río de la Plata se reforzó en nuestra región con la creación de 4 nuevos fortines intermedios, a saber, San Fernando en el paraje de San Pacho, San Carlos, San Rafael y Loreto. Además, reforzó el fuerte principal de Punta del Sauce, llamado más tarde La Carlota. Con el fin de colonizar aquella zona entre los fortines, el gobernador intendente de Córdoba, del Tucumán, don Rafael Núñez, marqués de Sobremonte, fundó la Villa de la Concepción, del Río Cuarto, el 11 de noviembre de 1786. Luego, con posterioridad a la Revolución de Mayo de 1810, el viejo virreinato se fue organizando como las Provincias Unidas del Río de la Plata y perdió amplios territorios que se fueron conformando como países vecinos. No obstante esto, la frontera sur del territorio sufrió pocos cambios. Los avances definitivos sobre el territorio indígena se produjeron en 1879-1880, con la mal denominada Conquista del Desierto, que terminó incorporando territorios para la producción agrícola ganadera y consolidó la estancia como forma de tenencia de la tierra. Solo unos pocos hombres de poder se quedaron con los campos, una élite denominada como oligarquía. Estos hombres poderosos, dueños de la tierra, manejaron el país insertándolo a la economía mundial a través del denominado modelo agroexportador. Dentro de tales lineamientos se destacó por un lado la atracción de capitales extranjeros, principalmente ingleses, destinados a crear entidades financieras e infraestructura como ferrocarriles o puertos. Por el otro, el fomento de la inmigración que permitió aumentar la población y disponer de trabajadores. En la provincia de Córdoba, hasta 1870, la mayor parte de la población se concentró en la región de las sierras, en la zona de antigua colonización. La llanura, que abarca la mitad oriental y meridional del territorio cordobés, permaneció escasamente poblada. Para fines de la década de 1860 y 1870, la situación se revirtió. Las tierras comenzaron a ser vendidas en grandes propiedades, básicamente para aquellos interesados que contaban con un capital considerable, como extranjeros británicos, algunos miembros de la élite cordobesa ligados a la cúpula gubernamental, a los recientes proyectos de instalación de vías férreas, a un pequeño grupo de estancieros establecidos en el sureste y sur provincial, como Ambrosio Olmos. La llegada del ferrocarril contribuyó de manera importante a generar todo un gran movimiento de inversores e inmigrantes en lo que después se denominó como la Pampa Gringa. Así, Córdoba transitó hacia el proceso de incorporación al modelo agroexportador.
Con el devenir de las primeras décadas del siglo XX, la mayor parte del tendido ferroviario ya había concluido. Los últimos ramales unieron estaciones ya existentes. Rápidamente se entretejieron ramales como el que conectó Vicuña Maquena a Zampacho, pasando por las tierras de don Ambrosio Olmos. Este adinerado cordobés fue un comerciante y gran terrateniente devenido en político, que se desempeñó como intendente de la ciudad de Río Cuarto y llegó a ser electo gobernador de la provincia de Córdoba en 1886. Más tarde se radicó en Buenos Aires, desde donde continuó administrando su enorme fortuna personal en comercios, estancias y ganados. En la capital conoció a Adelia María Arilaos, una joven que perteneció a una acaudalada familia de terratenientes que había perdido su fortuna. Por ello, doña Carolina, su madre, aprobó el compromiso con don Olmos debido al interés en casar a su hija con un hombre de buena posición. En 1902 contrajeron matrimonio en París y vivieron allí hasta 1904, cuando decidieron regresar al país. En 1906, la muerte de Olmos convirtió a Adelia María en la heredera de una inmensa fortuna de la que se fue despojando a lo largo de su vida y destinó una gran parte de esta a la Iglesia Católica y a los pobres, por lo que recibiría numerosas distinciones, incluyendo las de condesa y marquesa pontificia. Una de sus preciadas propiedades fue la estancia Santa Catalina, que adquirió don Ambrosio Olmos en 1883. En su casco hoy funciona el Colegio Salesiano. Esta tenía una superficie de 101.080 hectáreas. El campo estuvo surcado por el arroyo de Santa Catalina, que corría de norte a sur y dividía el mismo en dos extensos potreros. Con el tiempo, esta estancia fue subdividida en espacios menores vendidos a las empresas ferroviarias que dieron origen en la zona a las diferentes estaciones, colonias y poblados. Resultado de esto fue la colonia Adelia María, fundada en 1904, en donde se estableció una estación del mismo nombre. Más al este se instaló otra colonia en Punta del Agua, lugar hasta donde llegaba el arroyo de Santa Catalina. Hacia 1922, el espacio donde hoy se emplaza nuestra localidad y sus alrededores, aún propiedad de la viuda de Olmos, comenzó a poblarse a través del sistema de arrendamiento. Este sistema pactaba un pago por el uso de la tierra y también la siembra del campo con alfalfa durante el último periodo de uso. De este modo, las pasturas servían para alimentar el ganado de la estancia. En 1928 se crea la colonia Orcoví, que significa enorme médano, en tierras de la estancia Santa Catalina, que la empresa del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico le compró a doña Adelia María. Allí se establecieron las estaciones ferroviarias de Carolina y San Basilio. La construcción de esta última se dio entre 1927 y 1928 y fue inaugurada el 25 de mayo de 1929. En un primer momento se llamó kilómetro 133 por la distancia que lo separaba de la ciudad cabecera de La Boulaye. Fue la viuda de Olmos quien sugirió el nombre de San Basilio, colocando de este modo a la localidad bajo la protección de este santo. La fecha de fundación de nuestro pueblo es el 23 de agosto de 1928, aunque no hay un documento que lo respalde. La firma Franklin y Herrera, Sociedad de Responsabilidad Limitada, fue la encargada de dar forma al trazado del pueblo. La sede funcionó en el edificio histórico de la actual estación de servicio El Parque, en donde residió el señor Harold A. Lambe junto a su esposa Leónica Lowe, quienes fueron dos personalidades importantes para el desarrollo de nuestro pueblo. En el transcurso del año 1928 llegaron a estas tierras los primeros pobladores: Bautista Grasso, José Balán, Serioni Salvador, Hussein Omar, Rodríguez Valdés, Mahmoud Osman, Ali El Cadre, los señores Alcaín y Bardela, Cándido Frencia, Salvador Giraldi,
Miguel Garnero, Marcial Rodríguez y Ramón Gómez. El pionero fue don Bautista Grasso, de origen italiano y cuyo domicilio se encontraba sobre la actual avenida San Martín. Allí estableció el primer comercio del pueblo, un almacén de ramos generales que también funcionaba como farmacia, hospedaje y años más tarde la estafeta de correo. Don José Balán, inmigrante español, instaló en la localidad una casa de ramos generales y de acopio de cereales en la avenida San Martín. Otros hombres que construyeron los primeros comercios fue la firma Serioni y Salvador, quienes abrieron primero una vinería que se transformó con el tiempo en un almacén de ramos generales. Don Hussein Omar abrió las puertas de su tienda, La Siria, el 25 de mayo de 1931. Mahmoud Osman fue el primer dueño del almacén de ramos generales ubicado en la intersección de la avenida San Martín y Belgrano. Más tarde, en 1938, Ali El Cadre estableció allí la gran tienda Buenos Aires. Luego arribó don Rodrigo Valdés e instaló frente a la estación del ferrocarril un almacén, vendido tiempo después a los señores Alcaín y Bardella. Don Cándido Frencia abrió el primer hotel en el pueblo. Años más tarde, Luis Donodio instaló otro almacén y una vinería. Don Salvador Giraldi abrió el primer taller mecánico en 1930, en la esquina de Sarmiento y Remigio Cuego. El primer panadero en llegar a nuestra localidad fue Miguel Garnero y la primera carnicería perteneció a Marcial Rodríguez. También don Ramón Gómez se dedicó a esta actividad y repartió carne a los colonos a través de un sulky y jardinera. Otro comercio se instaló en una de las calles más transitadas de aquellos años. Frente a la estación de tren, don Carrera abrió otro almacén de ramos generales. Años después de la fundación del pueblo, en 1932, concluyó la construcción del salón de clases, levantado en un terreno donado por la empresa del Ferrocarril Central Buenos Aires al Pacífico. En mayo del mismo año, se efectuó su entrega al gobierno de la provincia de Córdoba, permitiendo así que en agosto se diera inicio al dictado de clases. Concluida esta obra, se planificó la construcción del primer templo del pueblo, con lo que el 23 de abril de 1936 fue inaugurada la primera parte de la antigua capilla. Ambas obras fueron llevadas a cabo gracias a la iniciativa y trabajo de la señora Leónica Lou de Lambe, quien presidió la comisión de damas pro capilla y pro colegio. La expansión del ferrocarril fue modificando el espacio. Fue un generador de pueblos, fundó comunidades y abrió nuevas vías de desarrollo que giraban en torno de cada estación de tren. La ubicación de la estación pasó a condicionar desde el trazado de las localidades hasta su economía. El tren era la ambulancia, el correo, el transporte, el reloj, el espíritu de la comunidad. Pero lo más importante fue el medio que permitió la interrelación de aquellos primeros inmigrantes que llegaron a esta pampa y se arraigaron a estas tierras, constituyéndose como los primeros pobladores. Esos pioneros arrastraron como herencia un acervo cultural que venía de muy lejos, pero que el tiempo unió en lo que hoy es la historia de nuestro pueblo.